Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y gracias, yo le doy tantas gracias por esta tecnología, por los hermanos que hicieron todo, proveen para que esto salga. Y hoy veníamos hablando con el pastor mientras hablamos, decíamos que extrañamos los hermanos, extrañamos juntarnos, extrañamos hablar juntos, visitarnos, abrazarnos, pero no extrañamos nada porque estamos trabajando igual. Estamos predicando, usted está escuchando, usted está orando por otras personas, está hablando a otros, usted está compartiendo la palabra. Y sabe qué, hermano, esto nos sirvió para crecimiento. No sé si usted lo nota. A ver, usted que no se animaba ni a decir hola a nadie, ahora con el teléfono le dice. Y yo le aconsejo, un consejo. ¿Sabe cómo usted puede hablar a una persona que no tiene a Cristo? ¿Sabe lo que usted le puede decir? ¿Querés que ore por ti? Nada más que eso. La gente queda impresionada porque sabe que la gente mundana que no conoce a Dios tiene tanto miedo, tanta cosa, que desea que oren por él. Que desea que la gente esté orando. Y sabe que agradece la gente que no conoce a Dios que estamos orando. Como estamos orando por todos los doctores, estamos orando por los policías, por los maestros, estamos orando por todas las personas y, por supuesto, por toda la iglesia. Y bueno, yo quiero compartir esta noche la palabra del Señor y quiero mostrarles a ustedes que nos encontramos en la época más peligrosa del cristianismo. Así se llama el título del mensaje. Nos encontramos en la época más peligrosa del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos en la época más peligrosa? Porque es lo que el Señor dijo, lo que el Señor nos está hablando, porque tenemos, hermano, nos ponemos nosotros también, que regresar a la palabra de Dios, porque hay mucha confusión. Y quisiera leer con ustedes Malaquías, capítulo 2, versículo 7, mire lo que dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. De la boca del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué significa? Que Dios a nosotros, los predicadores, los sacerdotes y usted también, los hermanos, todos nosotros, toda la iglesia, todas las personas que se han entregado a Cristo, Dios nos hace responsables porque somos luz. No que nos vamos haciendo luz de a poco, no, ya somos. Somos la luz y la sal. Y Dios nos responsabiliza a nosotros. Dice, porque nosotros somos luz y tenemos nosotros que anunciar la palabra de Dios. Y esta época, hermanos, es la época más peligrosa del cristianismo. ¿Por qué es más peligrosa? ¿Sabe por qué? Porque hay tantas mezclas del Evangelio, hay tantas mezclas de la palabra que sabe que este tiempo nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder funcionar. Mire lo que dice en Mateo 24, la palabra del Señor. Mateo 24, todos la conocemos, pero eso es lo que está pasando ahora, en este tiempo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a mirar el versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y aquí no está hablando de la gente que no conoce a Dios, ahí ya la maldad está quintuplicada. Pero hay tanta maldad que uno ve por todos lados, que aún en la iglesia el amor de muchos hermanos se enfrían. Y dice también Primera de Timoteo, hablando de este último tiempo, yo quiero mostrarle lo que el Señor está haciendo este último tiempo. Dice el capítulo 4, el versículo 1, dice la palabra del Señor así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿postreros cuáles son? En esa época cuando se escribió eran los que iban a venir, futuros. En los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice, segunda de Timoteo, hemos leído primera, ahora vamos a leer segunda de Timoteo, dice así, el capítulo 4, el versículo 3, porque vendrá tiempo, este tiempo, los postreros, lo que estamos viviendo ahora, nosotros estamos viviendo los postreros tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo mismo repite Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, ahora, lo principal de todo esto, ¿cuál es? Por eso dice nuestro título, nos encontramos en la época más peligrosa del cristianismo, porque hay tanta confusión. Estamos hablando de la maldad, pero ahora vamos a hablar. Ahora quiero decirles, antes de seguir, quiero decirles que Dios siempre tiene en su pueblo un remanente. ¿Qué es un remanente? Siempre Dios tiene en cada iglesia, gente que busca a Dios. Pero no son todos. Aunque ahora, con esta pandemia, todos estamos buscando, espero. Todos estamos buscando porque nos damos cuenta que si Dios no nos ayuda, no podemos. Ahora, la prioridad principal, que busquemos a Dios, es como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahora, la comunión con Dios, fuimos llamados, diríamos, lo principal que Dios quiere, que fuimos llamados, es para que busquemos a Dios. Mire lo que Dios le dijo a Josué. ¿Qué le dijo Josué 1:8? Le dijo que él busque a Dios de día y de noche. No lo vamos a leer, ya lo conocemos. De día y de noche. No cuando quiera, cuando esté menos cansado, no. Dios le dijo de día y de noche. O sea que a la mañana y a la noche. Dice que le busquemos a Dios. Y ahora, cuando encontramos a Moisés, 40 años en el desierto, Dios lo saca de Egipto, un gran líder, un gran hombre, preparado en muchas filosofías, en letras, un hombre capacitado en toda la sabiduría egipcia, en lenguas, lo saca y lo lleva a un desierto, donde no hablaba con nadie de lo que él estudió. Pero ¿qué hizo Dios ahí? Dios lo preparó ¿en qué? En carácter. En carácter. Porque él allá tenía mucho acá en la cabeza, mucho intelecto, mucha cosa adentro. Pero allá, en el desierto, 40 años se formó en carácter. Y dice, y estuvo 40 años sin hacer nada, más que cuidando las ovejas de su suegro, haciendo cosas triviales, o sea, que nada de lo que él estudió, de lo que se preparó. Y entonces, ¿sabe qué? Pero Dios lo iba preparando en carácter, porque Dios sabía que le esperaban a Moisés
40 años de lidiar con un pueblo que tenía que soportar. ¿Qué tenía que soportar Moisés? Críticas, engaños, traiciones, burlas, abusos. Eso se necesita carácter para poder soportar, para no desanimarse, para no desmayar. Mire, hermano, todo eso. Ahora, ¿qué le forjó todo eso a Moisés? ¿Cómo lo formó ese carácter? Para no decir muchas cosas, tenemos que decir que se forjó el carácter de él en la búsqueda de Dios. Mire que el pueblo lo veía a Dios de lejos, ni lo veía, lo escuchaba. Y Moisés lo vio cara a cara en la montaña. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que prepararlo. Esa comunión con Dios era lo primero que él buscaba. Y vamos a leer Segunda de Reyes, el capítulo 19, el versículo 11, la conocida historia de Elías. Dice la palabra de Dios aquí: he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Aram. ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios? ¿Y dónde está la ciudad? Ahora mire lo que dice el verso 19. Dice así: ahora pues, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan los reinos, como los otros decían, ¿dónde está Dios de la tierra? Que solo tú eres Jehová. Y dice así la palabra de Dios, y dice que Elías se fue Elías a esconderse en una cueva. Y en la cueva, para no leer tanto, dice que escuchó como un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Después escuchó un viento que rompía todo. Dios no estaba ahí. Pero después escuchó un silbo apacible. Ahí solo, donde estaba, ahí estaba Dios. Y en el silbo apacible, él lo encontró a Dios. Y Dios le mostró al pueblo y le mostró milagros y le mostró, pero siempre a Dios lo encontramos en el secreto, en el silbo apacible. Tanto Moisés como Elías, este gran hombre, encontró a Dios en el secreto. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender en el camino del Señor, que lo más importante es lo que nos va a transformar, es la palabra de Dios. Y volvemos a Jeremías, capítulo 23, dice Jeremías en el verso 21, podemos leer el 18 para entenderlo mejor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y la oyó y oyó su palabra. El secreto es estar en su presencia. Ese es el secreto, estar en su presencia. ¿Quién tiene comunión con Dios? ¿Quién? El que está en su secreto, el que busca a Dios. Y dice Jeremías 23, 21 ahora, dice la respuesta: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Dónde está Dios? Dice, ¿cómo podemos nosotros alimentar a las almas? ¿Cómo podemos dar a otros si no estamos en el secreto de Dios? Si no estamos buscando su palabra. Como dice, pues yo no quiero leer tantos textos, pero dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? Por eso que el Señor quiere ayudarnos a nosotros y nos revela cómo entrar a su secreto. Así como Elías escuchó a Dios en el silbo apacible, así como Moisés en el desierto, Dios le apareció y lo formó, así también Dios a nosotros. Pero vamos a escuchar a Jesús en Marcos capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Jesús? Marcos dice en el verso 35 del capítulo 1, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, ¿Qué hacía Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La fuente de poder, hermanos, la fuente de poder que tenemos en Dios es estar en comunión con Dios. Es estar en comunión con Dios. Y salió, dice, cubierto con su presencia, y la fuente de sabiduría es pasar tiempo con Dios. A ver, si yo sé que de esa fuente recibo y para dar o para mí mismo, yo necesito pasar más tiempo con el Señor. Y acá Jesús oraba porque él sabía que tenía que dar a la gente, orar, sanar, liberar, hacer todas esas cosas. Él pasaba en la presencia de Dios. Por eso la fuente de sabiduría es pasar tiempo con Dios. El primer problema que nos presentamos en la iglesia, de hecho de los apóstoles, la primera iglesia, cuando se formó la iglesia, encontramos el primer problema. Y el primer problema se armó, justamente siempre se arma en el trabajo. Y se armó en Hechos 6, 3 y 4. No lo voy a leer porque son escrituras muy conocidas. ¿Qué pasó? Habían viudas de los griegos y viudas de los judíos, y que como eran viudas no tenían plata, no tenían seguro social, no tenían jubilación. Entonces venían a comer a la iglesia. Y dice que esas viudas eran desatendidas, las griegas. Y hubo una disputa ahí. Y empezaron a murmurar, empezaron a criticar. ¿Cómo puede ser? Claro, porque nosotros no somos judíos, no nos atienden bien. A los griegos no. Bueno, y entonces, cuando escucharon los apóstoles, dice, los llamaron, escucharon, y dice que los llamaron a 7 varones que se ocupen de ese trabajo, de la repartición de los alimentos, de la repartición de la comida. Y dijeron los apóstoles así, nosotros, o el pastor en este caso, somos llamados, igual podemos hacer ese trabajo de repartir los alimentos, pero mejor que lo hagan los hermanos. Nosotros somos llamados a vivir en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, escuchando la palabra y orando para poder compartir y dar a otros, porque si no, no tenemos. Necesitamos primero estar con Dios para poder dar, si no, no podemos dar. Entonces, el Señor dice que el Señor quiere que nosotros aprendamos
a estar primero en el secreto de Dios para luego poder dar. Y mire, lo juntamos con Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 2, el último libro de la Biblia. Dice así en el capítulo 2, el versículo 2, y aquí Dios le habla a la iglesia, dice a la iglesia de Éfeso. Mire lo que le dice Dios. Habían 7 iglesias, una de ellas era Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, lo que estaban haciendo los discípulos en la primera iglesia de Jerusalén. Porque dar de comer, cocinar, todo eso es un arduo trabajo, hermano. Arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y no solo eso, mire qué iglesia modelo. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has hecho tantas cosas por amor del Señor. Dice, y no has desmayado. Qué hermoso, ¿no? ¿Pero qué? Tengo una cosa contra ti. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué es lo que tenía contra esta iglesia el Señor? Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Aunque hicieron buenas cosas, pero lo más importante era que estén en comunión con Dios. Y habían dejado, yo no voy a seguir leyendo, y habían dejado justamente ese lugar de comunión con Dios. Así como Moisés se fue a la montaña 40 días a estar en comunión con Dios, así como Elías se fue a la cueva y escuchó el silbo apacible en comunión con Dios, ellos habían dejado ese lugar, pero no habían dejado por cosas malas, habían dejado por trabajar demasiado, por hacer tantas cosas, habían dejado ese primer lugar, el primer amor. Y como dice el Señor, esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozca. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Si nunca oro, si nunca estoy en comunión con Dios. ¿Cómo yo sé cómo es Dios? ¿Qué es lo que quiere Él de mí y yo de Dios? A ver, ¿cómo? Yo tengo que saber. A ver, usted nunca le ha dicho al Señor, o siempre pide, nunca le ha dicho, Señor, ¿qué querés que yo haga, Señor? ¿Qué querés de mí? Veo que el Señor está esperando que Él nos diga, sí, Señor, sabemos que el Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Dios y que consideremos la importancia de buscar a Dios. Ahora, les voy a decir, cuando nosotros buscamos a Dios, no es fácil. Porque si usted no aprende una disciplina, si usted no tiene una disciplina, se nos pasa el tiempo en cosas y de repente nos damos cuenta que hemos perdido. Todos los días nos vamos alejando y cada vez es como algo ritual, algo rutinario. No. Nuestra comunión con Dios tiene que ser lo primero. Tiene que ser algo hermoso la comunión con el Señor, que nosotros que sepamos disciplinarnos para decir, bueno, primero voy a buscar, antes de dar voy a buscar, porque si no, ¿qué voy a dar? Y entonces, para nosotros poder desarrollar un carácter frente al enemigo. A ver, ¿cómo yo me pongo frente al enemigo? Por ejemplo, ¿se acuerda? No vamos a leer los textos que lo conocemos. En Juan 14 dice, Jesús, mi paz les dejo. Es como algo que nos deja. Mi paz los dejo. Jesús ya se iba, ya resucitó, se iba al cielo y le dijo, mi paz les doy, que es muy diferente dejar y dar.
Mi paz les dejo, bueno, para todos. Ustedes quieren paz, les dejo. Pero otra cosa es, mi paz les doy. ¿Qué es dar? Que me la da a mí. La dejo y le doy. Mi paz las dejo y le doy. Porque yo tengo que tener la paz aquí adentro. Él la dejó, pero cualquiera que se arrepienta, Dios le da la paz. Pero una cosa es que yo la tenga. Mi paz la dejo, mi paz les doy. Y con esa paz que Dios nos da, yo tengo que tenerla en nuestros corazones, porque el enemigo no me ataca cuando él ve la paz de Dios, cuando él me ve cubierta del Señor. Sabe que el enemigo viene, pero no tiene nada en nosotros, porque nosotros ahí es cuando vencemos, porque él no nos puede robar la paz. Hay algo que no puede tocar el enemigo, es la paz de Dios en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que estar siempre orando y venciendo al Señor. Dice que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Dice en 1 Corintios 12, versículo 4, dice, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, dice que Él lo reparte como Él quiere. Los dones, las capacidades, la gracia de Dios, la fe, todo, hermano, Él lo reparte como Él quiere y a quien quiere. Hay cosas que nosotros queremos, pero no sé si el Señor quiere que yo la tenga. Y Dios nos da, pero Él la reparte como Él quiere. Pero ¿cómo yo sé que Dios me da? Porque yo estoy en su presencia, estoy orando, estoy buscando, y el Señor quiere que nosotros lo hagamos así. Dice, Él lo hizo como Él quiso. Por eso buscamos, ahora sí, les voy a dar el último texto, 1 de Juan 2, vamos a mirar el versículo 20, dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la presencia de Dios? Es la unción de Dios en nosotros. Dice, vosotros ya la tenéis, tenéis la unción del Santo. Y mire, vamos a mirar el versículo 27 de ahí mismo. Hemos visto el 20, ahora vamos a ver el 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Mire, hermanos, ¿por qué yo dije que es difícil ser cristiano ahora? Estamos viviendo el momento más difícil. No sé si usted ha escuchado. Yo he escuchado cada barbaridad. Mire, viene un profeta, dicen así, y va a repartir la unción. ¿Cómo que la va a repartir? Si la unción no la dan los hombres, por más profetas que sean. La unción la da el Señor. Cuando usted se convierte, hermano, apenas se convierte, Jesús viene a su vida y también viene la unción, que usted no lo sabe seguro. Dice que la unción permanece en nosotros. Está la unción. Ahora que usted no la sepa usar, no la sienta, qué sé yo, lo que sea, es otra cosa. Pero la unción está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros sepamos. Y dice, y la unción permanece en ustedes. Y nos mantiene orando y estudiando la palabra. No es que tenemos que ir por ahí buscando unción. No es que hay doble unción. Mire, la doble unción es Jesús. La unción es Jesús, es su Espíritu Santo. Ya está en nosotros. Por eso tenemos que saber la palabra de Dios para no ser confundidos, no ser engañados. Hay tanta cosa. Yo le estoy hablando esto de la iglesia, no le estoy hablando del mundo. Ya la maldad está ahí. Pero la iglesia necesita
conocer la palabra de Dios para que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y sabe que, hermano, este tiempo difícil, estudie la palabra. Mire estos textos, usted lo vuelve a escuchar, lea los textos, dice que la unción ya está con nosotros. Ya tenemos la unción. Ahora, úsela. Dios está con usted. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir. Por eso que en este tiempo, hermano, tan difícil es ser cristiano, porque hay mucha confusión. Y uno no sabe, ¿tengo la unción o no tengo? Me la tienen que dar. Viene alguien y le dice, reciba la unción. No, usted ya la recibió cuando se entregó a Cristo. Usted ya tiene la unción. Ya tiene el poder, ya tiene el manto, ya tiene la doble unción, lo que sea, ya la tiene, no necesita una más. Porque si no, Cristo está dividido, hemos leído la palabra. No, necesitamos en este tiempo estar orando y estudiando la palabra para mantenernos, para no equivocarnos. Por eso yo dije al principio, como dije, nos encontramos en la época más peligrosa del cristianismo, porque nos pueden confundir. Y no nos vamos a confundir con lo malo, sino con lo bueno, mire, con la unción. Y yo no quiero hablar mucho de eso, pero usted ha escuchado eso, que la gente anda diciendo, ay, viene un gran apóstol, un gran profeta y va a repartir unción. Mire, no sé qué repartirá, pero la unción usted la tiene. Hágala funcionar. Pídele a Dios que le ayude, empiece a orar, usted ya tiene el poder, ya tiene el fuego, avívelo nada más, empiece a orar, que se avive dentro de usted y usted está lleno del Señor para poder hablar a otros, tiene el respaldo de Dios, tiene la presencia de Dios, tiene el poder de Dios, la gracia de Dios. Vamos a seguir adelante, hermano. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar la palabra, vamos a mirar su palabra. Y el Señor lo va a capacitar, el Señor lo va a ayudar para que usted hable a otros de Cristo y hable su palabra, porque no hay otra cosa. Tenemos que orar y pedirle al Señor que Él nos ayude y nos bendiga. ¿Sabe qué, hermano? En este tiempo difícil, siempre hay, yo dije, en cada iglesia un remanente que conoce la palabra y deje que el Señor lo llene, entre al secreto de Dios. Entre a buscarlo primero y el Señor lo va a ayudar. Pudiéramos dar gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que podemos dedicar al Señor. Yo no sé si para usted es hermoso, pero para mí es deleitoso estar en su presencia. Llenarme del Señor y decirle al Señor, como dice un coro, te tengo a ti aunque nadie me ame. Lo más importante para nosotros es el Señor. Así que demos gracias y oremos. Amén. Señor, bendice a los hermanos. Bendice, Señor, que este tiempo tan difícil, que no sean confundidos, que no sean engañados y que también no se enfríen, Señor, por causa de la maldad. Que empiecen, como le dijo a la iglesia, has dejado tu primer amor, has dejado la comunión con Dios, has dejado de buscarme, has dejado de orar por muchas cosas, pero volvamos a la senda, volvamos al camino para orar, para buscar al Señor, para que salgamos de esta prueba o de este tiempo, salgamos más preciosas que el oro, que salgamos diferentes, que sepamos que hemos tenido secretos con Dios. Hemos estado en su presencia. Él nos ha ayudado. Gracias te damos por todo. Y bendice también a los hermanos que sigan buscando tu rostro. Tú los anime, los conforte, los prepares, Señor, para seguir adelante. Gracias te damos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos volvemos a encontrar.